Muy buenas noches, yo soy Memo Flores, hoy es 6 de mayo y esto es Noticias a Tiempo. La elección judicial, esa que nos vendieron como histórica, ha entrado a su fase final. Ya estamos a menos de un mes de que se realice la jornada electoral. Y el Morena, el partido de López Obrador, comienza a pagar el precio político de una de las apuestas más arriesgadas del político tabasqueño, de nuestro expresidente. La reforma que permite elegir por voto ciudadano a los jueces y magistrados de nuestro México. Ya no hablamos del tema de la tómbola, tampoco de las boletas tan complicadas, de los 15 minutos que vamos a tardarnos en votar. Tampoco hablamos ya de la poca participación ciudadana que se anticipa. El problema ahora es quiénes están en las boletas, por quiénes podemos votar. Ayer hablamos de que el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados impugnó a 26 candidatos. Algunos de estas personas impugnadas tienen vínculos con el narcotráfico. Otros han favorecido con sus sentencias a criminales. Varios otros enfrentan acusaciones por abuso. Y otros ni siquiera cumplen el promedio mínimo de haber sacado 8 durante su carrera como abogados. La Cámara de Diputados y el Senado difundieron los nombres de estos 26 candidatos a juzgadores que impugnaron con el propósito de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule sus candidaturas. Escuche algunos de la lista de estos 26 personajes que pasaron los filtros que aprobó la mayoría de Morena. Esta sí es una cruz que deben de cargar. Fernando Escamilla. Él es defensor de un ex líder de los Zetas, ahora preso en Estados Unidos. Jesús Humberto Padilla Briones, detenido por portar armas y drogas. Diana Montserrat Partida, jueza que liberó al jefe de seguridad del Chapo Guzmán. Julio Veredín Sena, que impidió la extradición del Caro Quintero. La lista sigue. Aníbal Castro Borbón, absolvió a un delincuente. Conrado Alcalde Romero, protegió al Güero Palma. Francisco Herrera Franco, él es señalado por acabar la vida de algunos periodistas. Francisco Hernández Zaragoza, él es acusado de abuso. Edgar Agustín Rodríguez, él es imputado también por abuso. Estos son solo algunos de los 26 nombres que pasaron los filtros para ser elegibles como jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial. Los que decidirán en caso de que obtengan la mayoría por el futuro de una familia, de un niño, de un negocio, de una casa, de un terreno, de una herencia. El problema es que aunque el Tribunal Electoral decidiera anular estas candidaturas, sus nombres no podrán ser borrados de las boletas que ya están impresas para el próximo 1 de junio. La gran apuesta de López Obrador, vaya que ha tenido fallos. Las cosas mal hechas, mal organizadas, tiene malos resultados. Y esta reforma al Poder Judicial, que si bien era necesaria, reformar un poder tan corrupto y tan alejado de los ciudadanos, vaya que estuvo mal organizada para lograr un fin que no sé qué tanto vaya a obtener de beneficio la sociedad. Tal vez el perjuicio sea irreparable para la justicia en este país y la enfermedad salga más cara. Que la receta salga más cara que la enfermedad. Y hablando de enfermos, vámonos ahora a Pemex. Pemex está recortando sus exportaciones de crudo para el año 2025. No es una decisión estratégica, es una medida de emergencia. El recorte es del 34.6% y obedece a dos factores. El primero, la urgente necesidad de alimentar el Sistema Nacional de Refinación. Y por otro lado, el desplome histórico de los niveles de producción de Pemex. La petrolera no solamente está endeudada, está produciendo menos. Prevé exportar apenas 527,000 barriles diarios de petróleo. Si esta proyección se cumple, será el volumen más bajo de exportación petrolera en la historia moderna de nuestro país. Los datos muestran la magnitud del golpe. En el primer trimestre de este año, de este 2025, México exportó un promedio de 664,000 barriles diarios, una caída del 22.6% comparado con el mismo periodo del 2024. Y esa baja en volumen vino acompañada de una caída más dura en los ingresos, apenas 3.954 millones de dólares, una disminución del 30%
en un solo año. La razón está en la producción. Los campos maduros han perdido fuerza. Solo en los primeros 3 meses del año se dejaron de producir 52,000 barriles diarios. Los nuevos desarrollos de petróleo que habían prometido compensar la caída simplemente no están dando resultados. La producción de Pemex está estancada. Hoy, la petrolera mexicana produce menos, vende menos y, lógicamente, gana mucho menos. La gallina de los huevos de oro se está acabando. En medio de esto, esta mañana en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Pemex ya ha liquidado el 60% de los adeudos que tenía con proveedores. Recibí una carta de agradecimiento de la mayoría de los pequeños proveedores de Campeche que ya recibieron sus pagos de adeudos. Se siguió una política, o se está siguiendo una política, que primero fueran los más pequeños que tenían adeudos y después poco a poco ir con las empresas más grandes. Y se está saldando las deudas. Pues sí, muy agradecidos ahí algunos proveedores porque ya les liquidaron después de algunos años, pero los que no van a estar muy agradecidos son los habitantes de Tabasco, que se han visto obligados a cerrar playas, suspender la pesca y paralizar la actividad económica de varias comunidades costeras. ¿Por qué? Por un derrame de petróleo. El incidente ocurrió en la terminal marítima de Dos Bocas, en el municipio del Paraíso. La bandera negra fue izada en la playa Sol y Brisas, impidiendo el acceso al mar. La laguna de Mecoacán, el río Seco y zonas ostrícolas como el Bellote y Torno Largo también presentaron rastros de contaminación. Habitantes denuncian la muerte de especies marinas como el sabalo y el jurel, además de daños a larvas de ostión y aves como los pelícanos. La pesca está suspendida, los ingresos detenidos y la incertidumbre del sector de la población en aumento. Otro sector que está preocupado es el restaurantero. También reporta pérdidas. La falta de comensales y el temor a consumir productos contaminados agravan la situación económica de la zona. Lo que comenzó como un derrame se ha convertido en un colapso local. Incluso, la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental anunció una supervisión a Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, la que construyó López Obrador. Esto a través de una tarjeta informativa que informó buscará esclarecer las causas del derrame y garantizar acciones de remediación. Vámonos ahora a información en materia económica. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una pérdida de 47,422 empleos formales al 30 de abril, una caída del 0,21%, que dejó el total de empleos en México en 22,417,668. Esta caída da o genera el peor abril de la historia en cuanto a generación de empleos, incluido solo por debajo, de abril de la época de la pandemia, donde se perdieron más de 550,000 empleos. El Instituto Mexicano del Seguro Social atribuyó la caída a un efecto estacional por las vacaciones de Semana Santa. Pero la magnitud del retroceso es preocupante. La buena noticia es que en lo que va del año se han creado 179,289 empleos. Lo bueno, 86,2 de ellos son permanentes, lo que muestra estabilidad en la economía laboral. Los sectores con mayor crecimiento fueron el comercio, 2,3, industria eléctrica, 2,1 y servicios sociales, 1,26%. En cuanto a los estados destacan, en cuanto a generación de empleo, el Estado de México, Colima, Hidalgo y Nuevo León con crecimientos superiores al 2,5%. Sin embargo, la caída en abril pone en duda la solidez de la recuperación laboral. La pérdida de empleos en abril muestra lo frágil que sigue siendo el mercado laboral mexicano y su dependencia del exterior. La recuperación no es sólida y se necesita fortalecer la generación sostenida de empleos formales, empleos de larga duración. En más información de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy durante la conferencia matutina estuvo presente el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, que antes dirigía Pemex, por cierto, y que es ingeniero agrónomo. No sé qué lo tienen dirigiendo el Infonavit y Pemex. Oropeza informó que se han presentado al momento 40 denuncias ante la Fiscalía General de la República. A ver si denuncian a Alejandro Murat, que fue director del Infonavit y está involucrado en varios actos de corrupción.
Pero bueno, hablando de corrupción, menciona que se han presentado estas 40 denuncias por actos de corrupción cometidos con administraciones anteriores del instituto. Estamos trabajando en un universo muy grande de demandas, más de 3.400 demandas que tienen que ver con los juicios masivos, que tienen que ver con las ventas múltiples de casas, con los coyotes, por eso es tan importante el tema de los coyotes, que tienen que ver con algunos funcionarios del Infonavit que se prestaron a estas prácticas fraudulentas, que tienen que ver con dinero que se le dio a empresas constructoras que se propusieron para la vivienda en el Infonavit, se les dio dinero, nunca construyeron las casas. Estamos trabajando con la Consejería por órdenes de la Presidenta, con la Consejería y con Fiscalía para armar y ser muy sólidas. Por ningún lado apareció el nombre de Alejandro Murat, el hoy senador de Morena, es gobernador de Oaxaca y exdirector del Infonavit. Tampoco de David Pechina, también él fue el director del Infonavit. Él sigue siendo priista, creo. Pero bueno, entre las irregularidades detectadas destacan la venta múltiple de una misma vivienda, pagos a constructoras por obras que nunca realizaron, como así lo mencionaba el director, y el uso de gestores ilegales para tramitar trámites indebidos, coyotes. Romero Oropeza aseguró que las demandas se están apoyando en la consejera jurídica del Ejecutivo, así como lo mencionó en el video, y que está garantizando que todo está con un sustento legal. El objetivo, recuperar recursos públicos y sancionar a responsables de los desvíos. Y vámonos ahora a información en materia de seguridad. Fue detenido en Culiacán Jesús Guzmán Castro, alias El Chuy, el Narizón, presunto integrante del cártel de Sinaloa y operador clave de la fracción de Los Mayos. Su arresto fue resultado de una operación conjunta de fuerzas federales y fue confirmado esto por el secretario de Seguridad Pública de nuestro país, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X. La captura se logró gracias al trabajo de inteligencia y seguimiento permanente sobre las rondines y las movilidades de este personaje. Guzmán Castro tiene una orden de detención con fines de extradición a los Estados Unidos, donde se le acusa de conspiración y distribución de drogas. También está vinculado a asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y, lógico, de la Subsecretaría de Seguridad Pública de nuestro país. La detención se llevó a cabo en la colonia Campiña, sobre la avenida Los Álamos. Ahí se le notificó sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Y esta información no se la van a creer. Morena, la verdad, está recibiendo de todo. Mucho de lo peor del país. Ahorita hablamos de Alejandro Murat, que hoy es senador de Morena, cuando antes fue de los peores corruptos del PRI. Pero bueno, en el metro de la Ciudad de México hay nuevo director general. El gobierno capitalino, encabezado por la morenista Clara Brugada, confirmó la renuncia de Guillermo Calderón y el nombramiento de Adrián Rubalcaba como nuevo responsable del sistema de transporte colectivo. No es broma. Rubalcaba ha sido 3 veces alcalde de Coajimalpa, exdiputado local y aspirante frustrado a la jefatura de gobierno en el 2024 contra Clara Brugada. Cuando no le dieron la candidatura, fue y apoyó a Clara. Él, este personaje, ha militado en el PRD, en el PRI, en el Verde y al parecer hoy es afín a Morena. También ha sido vinculado públicamente con la exalcaldesa hoy desaparecida porque borró todas sus redes sociales, Sandra Cuevas. Adrián Rubalcaba asume el cargo en medio de una ola de denuncias por agresión, por el tema de las jeringas, los pinchazos en el metro capitalino. Al menos 40 casos han sido documentados por la Fiscalía Local en las últimas semanas. Además, el metro es una institución que no ha dejado de sumar incidentes trágicos en los últimos años. Basta recordar aquel del 2021, cuando se produjo el desplome del tramo elevado de la línea 12, dejando alrededor de 26 personas muertas y muchos fallecidos. En ese entonces, Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. En 2023, otro accidente. Un choque de trenes en la línea 13 dejó una víctima mortal y más de 100 personas lesionadas. A eso se suma la constante inseguridad que se asedia al transporte público más importante de Latinoamérica. Un sistema esencial para la movilidad de millones de trabajadores, de ciudadanos que lo usan cada día para ir y volver a su trabajo y a sus casas. Rubalcaba llega en medio de esta crisis con la presión de responder no solo ante la violencia, sino también frente a la inseguridad técnica que ha perseguido al metro. Y en el mismo día, raro,
El mismo día, el gobierno declara abrogada que designa a Adrián Rubalcaba como nuevo director del metro. También impone como fiscal anticorrupción a un funcionario que ha sido denunciado por hechos de corrupción. Hoy por la tarde, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó por unanimidad el dictamen que designa a José Gerardo Huerta Alcalda como nuevo fiscal anticorrupción o fiscal especializado en combate a la corrupción. La propuesta fue presentada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Huerta cuenta con experiencia en Procuración de Justicia. Hasta hoy se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero esa misma posición le ha valido múltiples señalamientos. Ha sido acusado de utilizar su cargo para extorsionar a servidores públicos e investigaciones, con las amenazas de suspenderlos por no cooperar. Y también ha sido señalado por maltratar y amenazar a personal subalterno. Y vámonos con información de la presidenta de México. Claudia Sheinbaum negó este martes que existe una fractura en las relaciones con Estados Unidos. Esto luego de las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien la acusó de tenerle miedo a los cárteles del narcotráfico. Pues una característica especial de la administración Trump de cómo comunica el cambio profundo que ha habido en el comercio internacional a partir de su llegada. Eso es obvio, notorio y todo el mundo lo sabe. Ha cambiado la situación económica mundial a partir de la decisión del presidente Trump de poner aranceles a muchos países. En esa circunstancia, México tiene una situación. Bueno, aparte de esta relación con Donald Trump, que platicó hoy Claudia Sheinbaum, como casi todos los días platicamos de Donald Trump en la mañanera, Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en su otra oficina, porque sí, parece que vive más tiempo en Washington que en la Ciudad de México. Está en Washington, donde sostiene reuniones con el secretario de Comercio de Estados Unidos para revisar distintos temas que, según dijo la presidenta, aún están pendientes. Ya es raro que Marcelo Ebrard esté aquí en México. Y vámonos con más información del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se dio esa reunión que anunciábamos el pasado jueves. Donald Trump se reunió con el primer ministro electo Mark Carney de Canadá. Estuvieron cara a cara, por primera vez en el despacho Oval en la Casa Blanca, en medio de una crisis diplomática tensa entre ambos países. A pesar de las sonrisas fingidas, la tensión era evidente. Aunque a diferencia de la reunión entre Trump y Zelensky en ese mismo despacho, en esta se mantuvieron un poco las formas. Mira, de perdidos se parecían los dos. Canadá y Estados Unidos atraviesan una guerra comercial desde que Trump regresó al poder en enero. ¿Con quién no se está peleando Estados Unidos comercialmente? El republicano impuso, no hay que olvidar, aranceles y amenazó con romper los acuerdos vigentes. Carney llegó al gobierno enfrentando justamente esta narrativa. Ganó la elección con el objetivo de no ceder ni un solo paso ante Washington. Debe plantar dura cara a Trump, pero con cuidado, porque debe evitar enfadarlo para que no cierre las puertas del acuerdo comercial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tampoco iba a perder la oportunidad de generar comentarios provocadores, proponiéndole a Carney que se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos. No. Well, I still believe that, but you know, it takes two to tango, right? But no, I do. I mean, I believe it would be a massive tax cut for the Canadian citizens. You get free military, you get tremendous medical cares and other things. There would be a lot of advantages, but it would be a massive tax cut. And it's also a beautiful, you know, as a real estate developer, you know, I'm a real estate developer at heart. When you get rid of that artificially drawn line, somebody drew that line many years ago with like a ruler, just a straight line right across the top of the country. When you look at that beautiful formation when it's together, I'm a very artistic person, but when I looked at that beauty, I said that's the way it was meant to be. But you know, I do feel it's much better for Canada. No, imagínate, esta persona dirige los destinos de la nación más importante del mundo. Antes de estas bromas o cuestionamientos o comentarios de Donald Trump, Carney respondió: hay lugares que nunca estarán a la venta, refiriéndose inclusive al lugar donde estamos en este momento. Trump
Es mejor que nunca digas nada, le dijo Carney. If I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership and what we can build together. Trump le dijo, es mejor que nunca digas nunca, refiriéndose a la venta. Ahí Carney bromeaba sobre, si tú quieres comprar Canadá, ¿por qué no vendemos la Casa Blanca? ¿A poco está a la venta? Pero bueno, vámonos con más información internacional y una conflagración que pudiera darse entre India y Pakistán, una región que ha estado en constante asedio, discusión entre ambas naciones, incluso también con una frontera con China. El día de hoy se confirmó que India llevó a cabo ataques de precisión contra campamentos terroristas en Cachemira, controlada esta región por Pakistán. Todo esto dentro de las operaciones de las Fuerzas Armadas de la India denominada Operación Sindoor, que ha tenido como objetivo desmantelar estructuras terroristas en Pakistán y en la región de Jammu y Cachemira ocupada por este país, zonas desde donde se planean y dirigen ataques terroristas contra ciudadanos de la India y contra las Fuerzas Armadas de la India. Este país informó y afirmaron que sus acciones han sido concentradas, mesuradas y sin escaladas, y que ninguna instalación militar de Pakistán fue atacada directamente. El ataque se produjo como respuesta por parte de la India tras el atentado que costó la vida de decenas de turistas indios que fueron asesinados hace algunos días en la zona de Pangalm, en Cachemira, esta zona conocida como la pequeña Suiza de la India. Aparte de los ataques con misiles, la India informó el cierre de las presas que regulan los ríos que nacen en su territorio y que pasan por Pakistán en represalia por los atentados cometidos en Cachemira, allá en abril. La India confirmó que ya no respetaría el Tratado del Agua firmado en 1960 sobre el manejo de 6 ríos importantísimos de la zona de Cachemira que confluyen en aguas abajo rumbo al río Indo que alimenta Pakistán. Es la principal vía de acceso al agua de Pakistán. Ante estas acciones, días antes, este país, Pakistán, había advertido que cualquier intento de modificar el caudal de los ríos sería considerado un acto de guerra. 3 cosas hay que recordar, 3 cosas muy importantes. 1. El Tratado del Agua entre India y Pakistán asegura el agua para Pakistán. Sin estos ríos nacidos en el Himalaya, los problemas de vida literal serían grandes para la población de Pakistán. 2. Ambas naciones poseen arsenal nuclear y concentran más de 1.500 millones de personas. 3. La disputa por la zona de Cachemira, donde comparten frontera Pakistán, India y la China, ha sido histórica, constante y una constante confrontación entre las 3 naciones. Y vámonos ahora con más información sobre Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció hoy el decomiso histórico de 3 millones de pastillas de fentanilo, además de metanfetamina, heroína y cocaína. Un operativo que desmanteló una red de distribución a nivel nacional y que terminó con 16 detenciones, todas vinculadas con el cártel mexicano, el cártel de Sinaloa. And we're very proud to announce today a historic Sinaloa cartel arrest, and it marks the most significant victory in our nation's fight against fentanyl and drug trafficking to date. This multi-agency operation led by DEA with our local, state, tribal, and federal partners targeted one of the largest and most dangerous drug trafficking and foreign terrorist organizations in our country. The DEA seized 11.5 kilos of fentanyl, including an astounding approximately 3 million fentanyl pills. Todos los detenidos, los 16, de nacionalidad mexicana, y todos operaban ilegalmente en territorio estadounidense. Entre ellos, entre los detenidos, destaca Alberto Salazar, quien residía en Salem, Oregón. Las drogas eran distribuidas en varios estados, incluidos Albuquerque, Phoenix y Utah. Según la fiscal, por la cantidad de drogas, dinero y armas aseguradas, la mayoría de estos individuos sí son condenados a permanecer en prisión en Estados Unidos. Incluso la fiscal mencionó la posibilidad de que algunos sean enviados a Alcatraz y reabren la prisión, como es un deseo
de Donald Trump. Y ya, el día de mañana, en unas cuantas horas, ya es mañana, ya en Italia, arranca el cónclave. A 16 días del fallecimiento del Papa Francisco, el Vaticano confirmó ayer martes la anulación del anillo del pescador, ayer martes en Italia, y los sellos oficiales del pontífice, símbolos tradicionales de poder papal. El anillo fue invalidado al marcarle una cruz con un punzón metálico en una ceremonia discreta realizada por una experta como medida simbólica y preventiva para evitar falsificaciones en documentos. La anulación se dio durante la última congregación general cardenalicia, antes del cónclave. Inicia mañana, el cónclave mañana y será el más internacional de la historia hasta nuestros días. Son 133 cardenales que representan 71 países de los 5 continentes. El colegio cardenalicio, conformado por 252 miembros, solamente 133 con derecho a voto, los que tienen menos de 80 años, que podrán participar. El Papa Francisco dejó un cuerpo electoral diverso. Cerca del 80% de los cardenales electores fueron designados por él y representan a una iglesia cada vez más globalizada. Europa encabeza la lista de cardenales, con número de cardenales con 53. Le siguen América con 35, Asia con 23, África 18 y Oceanía con 4 representantes. Destacan dos cardenales de Costa de Marfil, siendo el único país africano con representación en el cónclave. La Capilla Sixtina ya fue habilitada para recibir a los cardenales. Así lo informó el director de los Museos Vaticanos, Bárbara Yatta, quien ofreció este martes un recorrido histórico y artístico por el recinto y mostró cómo han sido dispuestas las instalaciones. Se retiraron elementos decorativos para colocar los asientos, la urna de votación y las tradicionales salidas de humo que indicarán si habrá o no nuevo pontífice. Las imágenes difundidas muestran también la llamada Sala de las Lágrimas, un espacio reservado para el momento posterior a la elección del nuevo pontífice. En él se encuentran 3 trajes de diferentes tamaños. Según la tradición, es ahí donde el nuevo Papa puede tomarse un instante para procesar la magnitud de su nueva responsabilidad como líder mundial de la Iglesia Católica. Vámonos a Estados Unidos con una información poco agradable y relacionada con estas tormentas que ha sido objeto del estado tejano. Equipos de rescate en Texas continúan la búsqueda de una niña de 10 años que fue arrastrada por las aguas de una inundación provocada por las intensas lluvias de los últimos días. El lunes por la noche, rescatistas recorrieron la ciudad de Berkham, utilizando perros y drones con cámaras térmicas para intentar localizar a la menor. Sin embargo, las fuertes tormentas eléctricas en la zona complicaron las operaciones, obligando a reducir los esfuerzos de búsqueda. La niña fue vista por última vez alrededor de las 4 de la tarde del lunes pasado, mientras las aguas subían rápidamente debido a las lluvias. El alcalde de la ciudad, Admon Henry, y el gerente de comunicación de la ciudad informaron que continúan trabajando para tratar de localizar a la menor con vida. We have approximately 12 agencies on scene. We have agencies set for mile, would you say? Sure. Yep. Along the creek to search. And at present, we have 2 Swiftwater teams, Task Force 1 and Washington County, actively searching. Y vámonos con más información de la presidenta Claudia Sheinbaum, y parece que algunas de las pláticas que ha tenido con el presidente Donald Trump están dando respuestas. Ayer veíamos cómo se detenía a gente que trataba de introducir ilegalmente dinero a México. Y hoy vamos con esta información. La solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de detener el incremento de exportación de armas de Estados Unidos a México están dando resultados. ¿Por qué? La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó la incautación de más de 4,000 cartuchos y dinero en efectivo en un aseguramiento realizado en el Puente Internacional Las Américas, en El Paso. El hecho ocurrió el 1 de mayo, cuando los agentes fronterizos realizaban una inspección en dirección al sur, en dirección a México, en un operativo dirigido para frenar el contrabando de armas y municiones y dinero no declarado. Un ciudadano estadounidense de 33 años fue seleccionado para la revisión. Durante la inspección, el hombre se resistió a salir de su vehículo y trató de evadir el control fronterizo. Los agentes intentaron detenerlo, poncharon las llantas del automóvil para evitar su fuga. El auto fue asegurado. Encontraron
como ya lo mencioné, 4.030 cartuchos de municiones, 30 cartuchos calibre 50.203 dólares y 17.860 pesos mexicanos. El ciudadano estadounidense fue arrestado y ahora enfrenta cargos por intento de contrabando. Buenos resultados se están dando ya en Estados Unidos. Veíamos hace rato la detención de los 16 miembros del cártel de Sinaloa para evitar la distribución de drogas en aquel país, como lo mencionó Claudia Sheinbaum. La presidenta dice, mejor revisen cómo distribuyen las drogas en su país y luego se quieren meter en México. Y también, por favor, eviten que vengan las armas y el dinero de aquel país. También lo están tratando de hacer. Esperemos que pueda con este gran negocio la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos, cerramos el programa con información internacional. 2 notas. Israel bombardeó este martes el aeropuerto internacional de Sana y varios puntos estratégicos de la capital de Yemen. El ministro de Finanzas de Israel mencionó que literalmente busca desaparecer la franja de Gaza para volver a poblarla. Eso lo declaró hoy. Pero bueno, hablando de este ataque, fue en respuesta a un misil balístico que el grupo insurgente Ansar Allah lanzó contra el aeropuerto de Beirut, en Tel Aviv. Los ataques también golpearon 3 plantas eléctricas y una fábrica de cemento, según la cadena Al-Mashira. Minutos antes, el ejército israelí había ordenado evacuar la zona. Esto ocurre tras otros ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos en el puerto de Ayib, Judei, que dejó al menos 4 personas fallecidas y 39 heridos. Estados Unidos no ha bajado la presión. Desde marzo, por órdenes de Donald Trump, ha lanzado más de 1,000 bombardeos contra Al-Sartir. El grupo respaldado por Irán ha sido acusado de atacar embarcaciones en el Mar Rojo. La ofensiva ha causado cientos de bajas y la destrucción de mucha infraestructura clave en la zona. Y esta información empezó a transcurrir a mediodía. Desde hace algunos días ya se mencionaba en algunos medios de comunicación. Parece no creerse, pero bueno. Hay que recordar que el 19 de marzo del 2019 fue el día en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, enviaba una carta al rey de España, a Felipe VI, en la cual solicitaba que el rey debería de admitir su responsabilidad histórica por los hechos violentos, dolorosos y transgresores cometidos por la corona española durante el proceso de conquista de México y posteriores. Literal, esta carta decía: el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño de forma pecuniaria, de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. Pero bueno, de no creerse. Resulta que en medios locales de la Ciudad de México, citando fuentes al interior de la Embajada Española, confirmaron que la esposa de Andrés Manuel López Obrador, quien le habría ayudado en aquel entonces a redactar esta carta, se habría acercado a la Embajada de España para solicitar información sobre el proceso para solicitar la nacionalidad española. Esto bajo la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad española a los ciudadanos nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, incluso de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Al momento, la esposa del expresidente no ha confirmado ni negado la información difundida en los medios locales de la Ciudad de México. Imagínense de confirmarse. Qué oso, qué oso. No lo creo. Por cierto, sigue desaparecido el presidente López Obrador. Ojalá próximamente presente los libros que tanto mencionó. Y vámonos, ya se acabó todo por el día de hoy. Hay mucha información para los cuales ustedes estén al tanto. Ya en estos momentos se está iniciando el cónclave allá en la Ciudad de México, donde próximamente tendremos al sucesor del Papa Francisco. Toda la información referente a este cónclave a través de los diferentes espacios noticiosos de atiempo.tv. Mañana en punto de las 8 de la mañana, a tiempo matutino, en punto de la 1 de la tarde a tiempo central, con los diferentes conductores, información verificada, confirmada, para que ustedes se mantengan bien informadas. Yo soy Memo Flores, que tengan excelente noche. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Excelente.